Vamos a escuchar un mensaje de la palabra y todo está sobre Romanos. Dios me ha puesto a estudiar Romanos y me pareció muy interesante esta enseñanza. Entonces la vamos a escuchar. eh, el libro de Romanos, ¿vale? Estudio bíblico. Vamos a poner y la lección de hoy. Bueno, vamos a estudiar. Esta noche vamos a comenzar con un estudio muy importante. Me refiero a que vamos a comenzar a estudiar el libro de Romanos. Para un Como creyente, saben que quiero estamos enfatizar estudiando esto. el libro de Para un Romanos, creyente no hay un libro más significativo que el libro de Romanos, porque aquí el apóstol Pablo nos enseña un gran número de verdades bíblicas y una doctrina teológica que ustedes y yo debemos entender si hemos de caminar en este mundo, es decir, si hemos de tener un testimonio ante Dios con el cual Él esté bien complacido. Así que toma tu Biblia y busca conmigo este libro, la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Lo primero que debemos saber, y lo veremos a medida que nos adentremos en los primeros capítulos de este libro, es que Pablo planteó sus observaciones tomando muchos fundamentos de la cultura judía. Había muchos judíos que vivían en Roma. De hecho, una de las cosas que distinguía a la comunidad judía en Roma es que tenían su propio estilo de oración, uno que era exclusivo de Roma, y eso se remonta a una época que precedía a Pablo. Esa vamos que era ya la llegaron. comunidad histórica de Vamos, judíos. Isaac. Y ahora Pablo estaba ansioso, como veremos en unos minutos, de contactar a esa congregación por su fe, una fe que había sido proclamada por todo el mundo, entendiendo que muchos de esos nuevos creyentes no procedían solamente de las naciones, de los gentiles, sino que Chao, había mi un vida. grupo grande de judíos creyentes en esa congregación. Y cuando vemos los términos que Pablo utilizó, su énfasis en la ley, en los mandamientos de Dios, lo que a menudo se llama la Torá, vemos que el énfasis de Pablo en las escrituras del Antiguo Testamento, de manera muy profunda nos muestra, nos declara que ciertamente él estaba dirigiéndose principalmente a los judíos que estaban en esa congregación, para que ellos entendieran la verdad que Dios le había revelado y esa verdad pudiera ser difundida en toda la congregación, en toda Roma y en todo el mundo. Y estamos viviendo en un tiempo en el que esto ha sido cumplido, en el que esta revelación que fue recibida por Pablo a través del Espíritu Santo, esta verdad ha sido difundida en todo el mundo. Así que vamos a comenzar por el capítulo 1, verso 1 de la epístola de Pablo a los romanos. Pablo. Y la siguiente palabra es doulos, que significa ser un esclavo. Muchas traducciones modernas usan la palabra siervo, pero es más fuerte que eso. No solo significa siervo o trabajador, sino que literalmente Pablo se veía a sí mismo como un esclavo. ¿Por qué se usó esta palabra? Porque Pablo entendía la implicación de la redención. La redención es un término de contabilidad que involucra una transferencia y para que pueda hacerse esa transferencia debe hacerse un pago. Así que Pablo entendía que él había sido redimido, redimido con un pago. ¿Cuál fue ese pago? La preciosa sangre del Mesías. Él había sido redimido y tenía un nuevo estatus, por el cual él entendía que era un hijo de Dios, es decir, que tenía una herencia, como la tiene todo creyente. Esas son buenas noticias. Pero Pablo también entendía que al entrar en ese nuevo pacto de perdón, había tomado la decisión de servirle a Dios, de que Dios iba a ser su Señor, su amo.
y que él sería su esclavo, tal como lo dice aquí Pablo, un esclavo del Mesías Yeshua. Y luego dice, llamado apóstol. Aquí vemos que Pablo estaba enfatizando, como Menos mal solía que no hacerlo en chimo muchas de poquito. sus cartas, que él tenía Poquito. un llamado Pero por eso muy menos mal que le singular eché para su vida, su un verdura. llamado a ser apóstol. Eso Pero luego significa ayer que yo no fui él que le fue eché enviado por el la Mesías verdura. y para los propósitos del Mesías. Ya él no estaba siguiendo sus deseos ni tomando decisiones por sí mismo. Él se había Sería porque le sometido. eché, pero no Este le es eché un tomate, término le de eché, ¿sabes qué sumisión, fue? un término de El rojo, obediencia. Y pimentón. veremos la manifestación de esa obediencia en un Los momento, otros los tengo ahí en el para computador. que él hiciera la voluntad de Dios. Porque Eso no es le lo eché tomate. importante, que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Pablo, esclavo del Mesías Yeshua, Pablo, el apóstol, y luego dice, apartado. La palabra para ser apartado está en una voz pasiva, es decir, que fue otro quien lo apartó a él. Pablo no se ofreció voluntariamente a ser un apóstol, sino que Dios lo convirtió en uno, y él fue apartado en el sentido de una santificación. Así que ya nos hemos topado con un término muy Pastora, ¿me importante, puede hacer un el favor? término ¿Me mira a ver teológico si estoy transmitiendo por el canal santificación. 4? Muchas Y la gracias. santificación siempre está arraigada en los propósitos de Dios. De Bueno, madre, me manera que toca dejar Pablo ahí. estaba reconociendo que él había sido llamado apóstol. Él tenía ese llamado del apostolado, por el cual su vida había sido apartada para los propósitos de Dios. Y el fundamento de esos propósitos era para el Evangelio de Dios. Vean que era para las buenas nuevas, para el Evangelio de Dios. Si haces un buen estudio de la palabra Evangelio, verás que no solo aparece en el Nuevo Pacto, sino que también aparece en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, con la palabra Besorá, y está relacionada con las buenas nuevas, aunque no cualquier tipo de buenas nuevas, sino específicamente buenas noticias referentes a la redención. Y la redención involucra un pago, y por ese pago se produce un resultado. El resultado del pago del Mesías, como Él dio su vida, su propia sangre para redimirnos, nosotros obtenemos un maravilloso resultado, y esa redención producirá una experiencia de reino. Así que toda persona, y quiero enfatizar eso, toda persona que ha sido redimida tiene asegurada una experiencia de reino. Es así como tenemos seguridad acerca de nuestra salvación, la cual no es incierta, sino que es, y quiero enfatizar fuertemente este concepto, es eterna. Por eso Él dijo que nos ha dado vida eterna, una vida sin fin, puesto que el Mesías nos la ha dado, nadie nos la puede quitar. Es un pacto eterno. Al hablar del nuevo pacto, podemos entenderlo como un pacto de reino. Así que Pablo dijo aquí que él había sido apartado para el Evangelio de Dios. Creo que ya les he contado sobre la palabra evangelio en hebreo, besorá, que se origina o se deriva de la palabra en hebreo que significa carne. ¿Por qué será eso? ¿Por qué la palabra para buenas nuevas referentes a la redención tiene que ver con carne? La respuesta es simple. Las buenas nuevas son que Dios ha venido a visitar a su pueblo en carne y hueso. ¿A qué nos referimos? A la encarnación. Así que no hay que entender que el hombre puede convertirse en Dios, eso es una herejía, sino que Dios se hizo hombre y a eso se refiere la encarnación. Y la encarnación está relacionada con la divinidad del Mesías. Entonces Pablo había sido apartado para el Evangelio de Dios. Veamos ahora el verso 2. Aquí hay algo que también es muy importante. Dice, el que había sido proclamado o prometido de antemano. El Evangelio
No es algo nuevo que surgió en el Nuevo Testamento. Muchos creen que no fue sino hasta que Juan el Bautista aparece en escena cuando él revela y empieza a usar esa nueva palabra evangelio. Si ven el verso 2, allí se habla de eso que había sido proclamado anteriormente. Allí está el prefijo pro en griego, que significa de antemano, y había sido proclamado de antemano por sus profetas en las santas escrituras, en las sagradas escrituras. Por eso es que las escrituras son tan importantes. Nos sirven para tener un correcto entendimiento del Evangelio y para poder entender el contexto del Evangelio, así como las expectativas que Dios tiene de aquellos a quienes Él ha redimido. Debemos entenderlo proféticamente, según lo que los profetas han revelado con respecto al Evangelio. Y es por eso que una gran parte de la cristiandad tiene problemas con eso. No es porque el Nuevo Testamento tenga problemas, no es porque haya problemas con el Antiguo Testamento tampoco. Las escrituras, como dijo él, son sagradas. El problema es que lo hemos sacado de su contexto y no hemos entendido el concepto profético del Evangelio del Mesías, el Evangelio del Cristo viviente. Por tanto, somos engañados y tenemos problemas teológicos. Nos apegamos a doctrinas que no son las doctrinas de las Escrituras. Pasemos al verso 3. Refiriéndose a este Evangelio, él dice, acerca de su Hijo, el que ha venido de la simiente de David. Esto tiene grandes implicaciones. De la simiente de David. Debemos recordar algo. Hay dos cosas que resaltar en esa frase, de la simiente de David. Mucha gente, al ver la genealogía de Cristo en el libro de Lucas, dice, esto viene de la familia de María. No hay una base bíblica para decir eso. ¿Podría ser cierto? Es posible. Creo que la posibilidad de que sea por el lado de María es muy remota porque no suele haber genealogías para las mujeres. Pero el tema es que en ninguna parte de las escrituras se nos dice que sea por la genealogía de María que se llega a la ascendencia de Yeshua. Segundo, debemos entender algo. Hay una profecía muy importante en Jeremías capítulo 22. Esa profecía tiene que ver con un rey malvado de Judá y su nombre era Jehoiakim, así es como se dice en hebreo. Había una profecía sobre él que ninguno de sus descendientes se sentaría jamás en el trono. Esto es algo tremendo, algo muy importante, porque eso destruye la promesa mesiánica. Si ninguno de sus descendientes podría sentarse en el trono, y eso no ha sucedido hasta ahora, ¿qué pasa entonces con el Mesías, quien es del linaje de David? Aquí hay algo de gran importancia. Sabemos que por las escrituras, tanto del Antiguo Testamento, según el libro de Isaías capítulo 7, como también de los Evangelios, que el Mesías fue concebido por el Espíritu Santo. Y la que lo concibió fue María o Miriam en hebreo. Así que ella concibió sin una simiente humana. Fue sobrenatural. Fue concebido por el Espíritu Santo. Y esto significa algo. Es por esto que es tan importante entender los aspectos de la ley judía, porque hoy en día tenemos pruebas de ADN que pueden revelar quién es el padre biológico de alguien. Puede haber una pareja en la que la esposa tiene un hijo y el esposo diga que él no es el padre, o que otra persona alegue ser el padre biológico y lleve al tribunal y se haga una prueba de ADN. Y así se determine quién es el padre legalmente. Pero en el judaísmo las cosas son muy diferentes, porque en el judaísmo se pone énfasis en el pacto. Haré una pausa para decirles esto. No se puede sobreestimar
la importancia de un pacto, especialmente de una relación de pacto con el Dios viviente. Pero cuando hay un matrimonio, y por cierto espero que sepan que en las escrituras el matrimonio es un pacto, y uno de los aspectos de ese pacto es que todos los hijos que tenga la mujer, mientras ella esté en un pacto de matrimonio con un hombre, su esposo, los hijos que salgan de su vientre son legalmente de ese hombre. Y no importa quién sea el padre biológico, eso no es relevante. Eso no se comprueba ni se toma en consideración. Todo hijo que esa mujer